Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar el primero de los pasos que vamos a seguir tras el vídeo anterior, explicando, haciendo un unboxing de las piezas que vamos a poner para ya homologar la Cafe Racer. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una estructura, la cual tiene que sustituir esta, ya que esta tiene los soportes del antiguo manillar y no quiero ni cortarlo ni hacer nada, prefiero hacer uno nuevo, así que va a ser lo primero que hacer. Y bien, ahora que tenemos las medidas, vamos a por tubo para hacer la estructura. Y aquí tenemos los casquillos. Ahora lo que tenemos que hacer es una apertura y poner aquí un par de casquillos para atornillarlo a lo que viene siendo el amortiguador delantero. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven. Bien, aquí tenemos la tija superior, ya la hemos quitado, así que vamos a presentar los casquillos que hemos hecho y hacer la estructura de tubo.
Y aquí tendríamos el cambio de este mamotreto a este. Ahora le ponemos el display. Tiene indicador de luz, indicador de presión de aceite, los intermitentes, todo lo que era este armatroste. Entonces lo primero que vamos a hacer es el acoplamiento y después vamos a colocar el velocímetro adelante. Este es el display. Tiene dos agujeritos en la parte interior, que es lo que es la pantallita, y aquí el cable. Bien amigos, como veis, hemos integrado perfectamente el indicador en la tija. Lo he sacado, no lo voy a montar aún porque ahora nos queda hacer el velocímetro. Vamos a centrar el velocímetro y a ver cómo queda. Pero antes vamos a desmontar el viejo. Y bien, ya tenemos terminada la forma. Hemos soldado atrás con la TIG y por delante con estaño fontanero. Ahora lo que vamos a hacer es mandarlo a pintura en polvo, que es un proceso de pintura el cual, mediante corrientes, el polvo se pega a la pieza, luego se mete al horno y se queda un acabado como de fábrica. Y para que veáis un adelanto, así quedaría. Así que vamos a mandarlo a pintura y seguimos montando.
teniéndolo ya aquí. Como veis, la pintura en polvo pues deja un acabado más de fábrica. Se nota que no es de fábrica, que es artesanal, sí, pero ya me entendéis. Deja un acabado de pintura bastante más decente que si lo hago con spray. Y bien, solo queda montarlo, así que vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos solucionado el velocímetro y el indicador de intermitentes luz larga y neutra. Esta moto no tiene indicador de aceite, por lo cual no lo he conectado. Lo he hecho un poco rudimentario para ver que funciona. Como tengo que desmontar todo, hay que hacer el piloto delantero y quiero cambiar el guardabarras delantero. Ya vendrán más vídeos. Pues no lo he hecho definitivo, pero para el próximo vídeo la veréis ya terminada y bien. Como veis, esta va a ser la dinámica que vamos a llevar para estos vídeos, terminando ya por fin el proyecto de la Café Racer para poder homologarla. Nos quedan el faro, el asiento, el colín, la luz de atrás y el filtro de aire. Pero como dije en el vídeo anterior, que dieseis apoyo al vídeo de los semimanillares, en el cual decía que si llegaba a 50 me gustas haríamos el depósito, pues ha llegado. Lo habéis conseguido, me habéis dado ese apoyo, entonces vamos a hacer el depósito de nuevo. Como veis, si dais apoyo, yo os lo recompenso. Así que sin más, si te ha gustado el vídeo, dale like, déjame un comentario en la cajita de los comentarios, a ver qué te está pareciendo. Y sobre todo suscríbete. Así que nos vemos. Hasta el próximo.